Novios y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. El corte del pastel es uno de los momentos icónicos dentro de la recepción de bodas. Si no sabes cómo presentarlo y lucirlo, hoy te traigo algunos tips para la mesa de pastel de boda y puedas diseñar la tuya. ¡Comencemos! Elegir el diseño y los sabores de su pastel puede ser una de las partes más divertidas de la planificación de la boda, pero el tema del pastel no termina ahí. Hay algunos detalles más en los que pensar, como de qué forma presentar el pastel, dónde se coloca en la recepción, entre otras preguntas que deben hacerse para exhibir y disfrutar cada minuto del pastel de su boda. El pastel generalmente es un punto focal en la recepción de una boda y los invitados están curiosos por verlo y, claro, probarlo. Al igual que el baile de novios, el baile con los padres y el lanzar el ramo, el corte del pastel realizado correctamente puede ser un momento destacado en la recepción. Hoy te traigo consejos para presentar tu pastel y hacerlo lucir al máximo. Veamos. Diseño de mesa. Las pequeñas mesas de pastel colocado en una esquina con un mantel blanco es cosa del pasado. Este probablemente sea el pastel más caro que compren, así que presúmanlo y háganlo una pieza central. Decórenla siguiendo el tema y paleta de colores de la boda, permitiendo a los invitados acercarse y tomarse fotografías con él. ¿Dónde mostrar? El pastel se coloca en la recepción desde el inicio y se retira para servirlo. Es muy importante dónde ubicarlo. Asegúrense de que no esté en el paso de la gente, cerca de la pista de baile o una puerta para evitar accidentes. Evita colocarlo frente a una ventana o si el día es caluroso y si la recepción es al aire libre, debe colocarse lo más tarde posible para evitar que se derrita el glaseado y se lo coman los insectos. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidas! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Tamaño de mesa. La forma de la mesa dependerá de tu gusto, el tamaño y el peso del pastel. Visualmente las mesas redondas funcionan mejor, pero las cuadradas también son una buena idea. Una mesa estándar es perfecta para un pastel regular, pues da la oportunidad de presentarlo y decorarla. Si usarás mesa acrílica, asegúrate de que sea lo suficientemente fuerte. Lo mismo aplica para los muebles atípicos. El mantel. Lo más probable es que el salón les proporcione un mantel, pero si desean algo especial, deben llevarlo ustedes. El mantel para la mesa del pastel debe estar limpio, planchado y lo suficientemente largo para llegar al piso alrededor de la mesa. Pueden colocar manteles intrincados o sencillos con cubremanteles para que armonice con el resto de la decoración. Base para pastel. Para elegir la base debes considerar el peso del pastel, pues debe poder soportarlo. Además, asegúrense de que tenga el tamaño adecuado y la forma para adaptarse al pastel. Asegúrense de que la base coincida con el estilo y el tema de la boda y que esté limpio. Los materiales pueden ser acrílico, madera, alambre con forma geométrica, entre otros. No solo mesas. Diviértanse presentando su pastel en un interesante mueble o tal vez en algún columpio en vez de una mesa. Es posible que encuentren algo interesante en la casa de alguna tía o en las empresas de alquiler. Estos muebles pueden agregar personalidad y complementar la decoración de la recepción. Solo asegúrense de que esté bien instalado y soporte el peso del pastel. ¿Cómo presentarlo? Un pastel de bodas, además de un postre tradicional, es una forma de resaltar el estilo y tema de la boda. Presenten esa obra maestra deliciosa de una forma hermosa. Consideren decoración de fondo. Ilumínenlo, pero no demasiado para que no se derrita. Detalles de flores, musgo, velas, entre otros, pueden complementar su exposición. Algo personal. Puedes incluir a las personas que lamentablemente no puedan estar con ustedes en su gran día colocando sus fotografías, o bien fotos de ustedes en diferentes momentos o cualquier otro detalle para darle un toque personal, cálido y familiar con recuerdos que les gustaría compartir con sus invitados. Ubicación de la mesa. Cuando se trata de decidir dónde quieres poner tu pastel, hay un par de opciones diferentes que funcionan.
Lo más común es colocar el pastel en un extremo del salón de la recepción, permaneciendo visible para los invitados, pero fuera del camino de eventos como las grandes entradas o los bailes. Pueden colocarlo también junto a la mesa de regalos. Cronología. El itinerario es importante pues mantiene el evento en movimiento y entretiene a los invitados. Tradicionalmente se corta el pastel después de la cena y antes del baile de los novios, pues los invitados habrán terminado de cenar y mientras los ven bailar, esperan a que les sirvan el pastel para después unirse a la pista de baile. Hay otras opciones, pero esta es la más usual. No solo un pastel. ¿Quieren tener una mesa de postres? Puedes tener un pastel de bodas como pieza central de tu selección de postres. No olvides visitar el canal donde tengo un par de videos que te ayudarán a diseñarla. Una de las actividades más divertidas para las parejas es casi siempre el diseño y elección de sabores del pastel de boda. Si no están seguros de qué hacer, pregunten a los pasteleros. Generalmente tendrán sugerencias creativas y deliciosas para ustedes. Recuerden que pueden tener más de un sabor en su pastel de boda para cumplir con los gustos de ambos. No se limiten en la elección del sabor del pan, relleno, cubierta y decoración. Sean creativos y espléndidos en el diseño de la mesa que les ayudará a mostrarle a sus invitados esta pieza tan importante y significativa en la boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.